Seguramente algunos de los pasajes que, en nombre de un supuesto derecho a la información, ha expuesto Andrés Manuel López Obrador el día de hoy para decir que, en efecto, el país se encuentra en un mundo de maravillas que cada uno de nosotros, incluso independientemente de que simpaticen o no con él, sabemos que son mentiras. Pongamos solo 3 ejemplos. El primero, dijo Andrés Manuel López Obrador que él se había comprometido a que el sistema de salud en México sería como el de Dinamarca, pero no, que incluso es mejor. Y no se quedó en eso. Señaló que el sistema de salud de nuestro país es el mejor del mundo. Dijo además incluso que gracias a esa megafarmacia, que es un bodegón que apenas funciona con el menos del 10% de toda su capacidad, es la principal garantía para proveer de medicamentos a todos aquellos que en distintos puntos del país lo demandan. Decía yo al principio, la enorme distancia que hay entre esa demagogia, entre esa capacidad para mentir con todo cinismo y la realidad. Y también decía que independientemente de que haya quienes simpaticen o no con Andrés Manuel López Obrador, sabemos muy bien, porque lo vivimos así en las lides cotidianas, todo lo que significa la falta de capacidad de instalaciones en nuestro país, del IMSS y del ISSSTE. Y sabemos bien lo que representa la falta de medicamentos, la pésima atención médica, los esfuerzos que muchos otros grandes profesionales galenos hacen para proveernos de ese servicio, pero que en efecto se desborda. No mienten ni son expresiones del neoliberalismo y el conservadurismo y todos esos términos con los que Andrés Manuel López Obrador cubre o intenta cubrir su propaganda. Lo que estoy comentando lo hemos visto en distintos hospitales y clínicas del país, en donde las personas tienen que quedarse muchas horas, a veces acostadas en el piso y con cartones, o incluso a veces también recibiendo las atenciones médicas en las peores circunstancias posibles. Y qué decir, en efecto, la documentación clara y palmaria que han hecho muchos medios de comunicación respecto del pésimo funcionamiento que ha implicado la distribución de medicamentos, cuando, como he dicho, no llega ni a un mínimo porcentaje de su propio funcionamiento, pero miente ostensiblemente, como cuando en el otro parámetro dice que desde su administración se acabó la raíz del problema que significa la corrupción en México, cuando en todos lados vemos cómo brota en forma de contratos de asignación directa, cómo se enriquecen los amigos de Andrés Manuel López Obrador y sus familiares también en Pemex, sus hijos, y todas aquellas correrías o trapacerías que han hecho respecto de nuestro dinero. Y cuando digo de nuestro dinero es porque cuando hablo del erario, hablo del pago de impuestos de millones de mexicanos. De eso es lo que estamos hablando. Oigan, 20,000 millones de pesos son los que en Segalmex fueron saqueados. Y así como se escucha, el presidente de la República dijo, había 400 personas que estaban trabajando sin cobrar. Y al mismo tiempo dice que acabó la propia corrupción. Háganme ustedes el favor. Y finalmente, claro, dijo él que durante más de 1,468 mañaneras, el gobierno de la República ha cometido su responsabilidad para informar. Y también dijo, para la réplica, para ejercer el derecho de réplica, cuando él, en la máxima tribuna del país y en la máxima instancia de poder que existe en México, como es el presidencialismo, no ha acometido ninguna responsabilidad relacionada con el derecho a la información. Eso también es mentira. Lo que ha hecho, un día sí y otro también, de lunes a viernes y cuando se puede otros días más, es hacer propaganda. Y la propaganda, por definición, implica, en efecto, distorsionar la propia información. Es atacar a los órganos de información como el INAI. Es negar la información como lo ha hecho sistemáticamente que es el gobierno más opaco de la historia de nuestro país. En cambio, el presidente de la República ha estigmatizado a los medios de comunicación y a los periodistas que, ejerciendo su trabajo,
le cuestionan, le inquieren y le presentan con datos en la mano las enormes insuficiencias que tiene, porque las tiene y grandísimas, la actual administración. Esos no, esos son chayoteros, esos son neoliberales, esos son conservadores, esos son los que, ¿y cuánto gana Loret? Y todo eso que escuchamos día con día en ese esfuerzo de denostación sistemática y permanente en contra del periodismo. Porque en efecto, Andrés Manuel López Obrador lo que ha intentado es ocupar, copar todas las instancias de información posibles. Con los medios de comunicación tradicionales, ya saben ustedes, a partir de darle maíz al gallo, como se decía en aquellos los tiempos porfiristas, y dispensar grandísimas cantidades de publicidad. Díganlo si no, los más de 1,200 millones de pesos que ha recibido el periódico que es la Gaceta Oficialista del gobierno, como es La Jornada. Y las enormes presiones que también han recibido de parte del gobierno medios de comunicación que en efecto no se han plegado a sus designios. Díganlo si no, la persecución sufrida por latinos, o las enormes también campañas en contra de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca, en donde a él se le han pisoteado sus derechos, los que tienen que ver con el pago de los impuestos y, como he dicho, acudir a la estructura normativa y legal para inconformarse, y simultáneamente también se le ha presionado porque Televisión Azteca no ha formado parte del quórum de borregos que busca el presidente de la República. Recordemos, Ricardo Salinas Pliego ha sido uno y el único de las 5 personas más ricas de nuestro país a las que el presidente de la República convocó para que hablaran sobre si estaban de acuerdo o no con la reforma judicial, como en efecto no lo está. Así lo dijo el propio Ricardo Salinas Pliego. Y por donde se le vea, la estructura digital de propaganda que tiene con los famosos youtuberos, que no son otra cosa más que pequeños gusanos de un cuerpo en descomposición, que es como quisieran dejar al periodismo de nuestro país, y que lo que hacen son ser vocingleros justamente de ese discurso presidencial. Y claro, atacando y estigmatizando a todos los periodistas. Todo en el nombre al derecho a la información, porque este presidente ha sostenido que tiene otros datos frente a la realidad palmaria, como acabamos de escuchar en relación con la salud, en relación con la propia corrupción. Y aquí finalmente cierro el comentario preguntando ¿cómo es? Porque esa es la pregunta clave. ¿Cómo es que frente a ostensibles mentiras como las que estamos escuchando del presidente de la República, hay muchos mexicanos que, sabiendo que es mentira, porque ustedes lo viven en los hospitales, porque ustedes los viven en el cobre de moches, en el aumento de la violencia, ¿cómo es que esos mexicanos, independientemente de que sepan que está mintiendo el presidente de la República, lo han erigido como el máximo responsable, si no es como el salvador de los propios derroteros de nuestro país? Todo se resuelve diciendo que el sistema clientelar es el que puede explicar esa docilidad del pueblo mexicano, es decir, el yo te doy una feria y tú haces como que no estás viendo lo que sí estás padeciendo, y que entonces el mexicano tranza diga, pues yo recibo mi dinero y sobre esa misma base entonces me hago el loco y a la hora de votar voto por Andrés Manuel López Obrador. Esa es sin duda una vertiente, no la única. Me parece que en la cultura del mexicano también está esa visión de Tlatoani y en depositar de manera irresponsable en otros o en los otros los propios destinos. Pero además hay otra ruta, porque esta es incontestable en estos momentos. La ruta de la indiferencia. Porque en efecto ganó en el proceso electoral Morena y el oficialismo con toda la operación de Estado del gobierno y con todas las irregularidades del 2 de junio, muchos mexicanos votaron por ellos. Otros tantos, como hemos visto, por la oposición.
Pero ¿y los millones de mexicanos indiferentes ante esta situación? Los que de manera irresponsable dicen, ¿para qué voto? Ahí es, en una expectativa silenciosa, sometida y dócil, como ha estado avanzando la tiranía en nuestro país. Esto es Etcétera, y yo soy Marco Levario Turcot.